Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Sus misericordias, hermano, se extienden hasta el propio bienestar nuestro. No es una costumbre de nosotros decir que hoy muchos no pudieron levantarse, pero es así, hermano. Lastimosamente, hoy muchas personas no han podido levantarse por diversas razones. Pero nosotros damos gracias al Señor porque sí hemos podido levantarnos y hemos podido reunirnos como iglesia para bendecir el nombre del Señor. A los hermanos que nos siguen por este medio de comunicación y aquellos que puedan hacer contacto con nosotros por medio de este medio, les recordamos o les decimos que tenemos un canal abierto de YouTube, en YouTube, la Iglesia Cristiana Los de Berea, así nos puede buscar en YouTube y poder seguir las predicaciones y la enseñanza que estamos impartiendo. Nos puede localizar Iglesia Cristiana Los de Berea y ahí va a encontrar las enseñanzas y las predicaciones que venimos haciendo. Puede también suscribirse dándole a la campanita para que automáticamente los mensajes y la enseñanza le llegue una notificación. Así que, hermano, Dios me le bendiga y Dios le guarde rica y abundantemente. Quiero seguir, hermano, predicando o enseñando bajo el tema un encuentro provechoso y tomando en consideración la riqueza, hermano, de la palabra de Dios y tomando en consideración la riqueza que hay allí en esos textos, que hay una gran cantidad de enseñanza, hermano, que tardaríamos toda una vida en desarrollar todas las enseñanzas que hay contenida en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ahora bien, yo quiero asentar dos cosas, hermano. Número uno, que el Señor Jesucristo, hermano, tanto utiliza a personas con un llamado extraordinario, como en el caso de los apóstoles, y que el Señor Jesucristo también utiliza a miembros comunes de su cuerpo. En este caso, hermano, nosotros vemos en el capítulo 8, en el verso 6 del libro de los Hechos, que cuando vino la dispersión de la iglesia, que se encuentra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando vino esta dispersión, hermano, para el cumplimiento así de la palabra del Señor, como ya hemos explicado, ese cumplimiento, hay un anuncio en el capítulo 1, verso 8, y hay un cumplimiento en el capítulo 8, verso 1. En el capítulo 1 nosotros tenemos ese mandato que el Señor le dio a los apóstoles, que no se fueran de Jerusalén hasta que ellos no fueran invertidos del poder de lo alto. Entonces aquí hablamos, hermano, de una manifestación abierta, de un ministerio pleno del Espíritu Santo, esa promesa que Cristo había prometido en Juan capítulo 14, que cuando el Consolador viniera, hermano, iba a estar todos los días con la iglesia, con ellos. Ahora bien, en el capítulo 8 nosotros tenemos, hermanos, que han pasado desde el capítulo 1 al capítulo 8, han pasado años y la iglesia todavía está en Jerusalén. Y es necesario, hermano, que venga una persecución para que la iglesia pueda expandirse, así cumpliéndose el mandato del Señor hasta Judea, hasta Samaria y hasta los confines de la tierra, conocido en aquel entonces. Ahora, hermanos, cuando la iglesia es perseguida, es esparcida, la Biblia nos enseña que un hombre que fue llamado para el servicio, hermano, de las mesas, para la administración de la mesa, ahora Dios le ha otorgado el ministerio de la predicación y lo ha hecho evangelista.
Y todo esto nosotros lo hemos ido comprobando paso por paso para certificar que lo que nosotros hablamos desde aquí está conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que Felipe fue y llegó, hermano, hasta Samaria. Y en predicaciones y enseñanza pasada, nosotros pudimos ver que el evangelio no fue llevado directamente por Felipe a Samaria, sino que el evangelio fue llevado precisamente por Cristo primero, según el capítulo 4 del libro de Juan. Y que en su encuentro con esta mujer allí en Samaria fue un encuentro suficientemente provechoso, hermano, de tal forma que los samaritanos le rogaron a Cristo que se quedara, y Cristo se quedó 2 días con ellos enseñándole la palabra de Dios. Pero también el texto enseña, hermano, que allí cuando Felipe llegó a Samaria se estaban produciendo unas señales, y esta señal, hermano, era una señal de confirmación a la predicación que Felipe estaba llevando. Y esa predicación, hermano, y esa confirmación fue la misma confirmación que el Señor le dio a sus discípulos en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, desde el verso 15 en adelante. Esas señales, hermano, que están siendo allí, como lo dice el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora bien, hermano, vemos un miembro común de la iglesia que el Señor está manifestando unas señales que fueron dadas específicamente para los apóstoles. Y eso nosotros lo vimos en la predicación o enseñanza de la semana pasada, del domingo pasado. Pero quiero, hermano, hacer contar que el Señor también está en la capacidad, hermano, de poder utilizar a los miembros comunes de la iglesia. Ahora usted puede preguntar, hermano, esas señales que aparecen allí son señales extensivas que se extienden hasta nosotros. No, hermanos. Esas señales que hizo la iglesia en su principio y que Dios hizo a través de los apóstoles, hermano, era exclusivo para ellos, para afirmar en ese tiempo, en esa cultura, hermano, afirmar las verdades que ellos estaban diciendo. Y usted dice, ¿y cómo es eso, hermano? Cuando usted estudia el libro de los Hechos, se da cuenta que cuando los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, son llevados ante el concilio, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que Dios utilizó por medio del Espíritu Santo a Pedro, y lo primero que se cuestiona allí es la sanación del cojo. Y el Sanedrín, hermano, se pone entre la espada y la pared, inclusive que dice el principal, vamos a dejar a estos hombres, no vaya a ser que nosotros nos encontremos luchando con Dios. Eso no lo dijeron, hermano, simplemente por la declaración que Pedro hizo. Lo dijeron, hermano, por las señales que Dios estaba haciendo por medio de ellos, como una confirmación al mensaje de Jesucristo, o que Jesucristo había entregado en mano de ellos. Gloria sea al nombre del Señor. También vimos, hermano, que el apóstol Pablo, presentando una defensa a su apostolado, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, en el verso 12, el apóstol Pablo habla de estas señales. ¿Y cuáles son las señales, hermano, que se supone que los apóstoles deben hacer? Número 1, el apóstol Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿De qué es lo que le está hablando Pablo? Pablo le está hablando, hermano, de las sanidades. Pablo le está hablando de la resurrección, en este caso cuando Eutico cayó allá del tercer piso, que el apóstol Pablo oró por él y Dios lo resucitó. Pablo está hablando del repartimiento, hermano, con respecto a la manifestación del Espíritu entre los corintios.
de estas señales, de estos prodigios, lo que Pablo está hablando. Esas señales fueron las que fueron hechas. Cuando usted va al libro de Hebreo, en el capítulo 4, en el capítulo 2, verso 3 y verso 4 de Hebreo, el escritor de los Hebreos dice, hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Sacamos la conclusión de que estas personas que oyeron fueron directamente los discípulos que después se convirtieron en apóstoles. Ahora, en el verso 4 dice, hermano, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Testificando con quién? Testificando con los apóstoles. ¿Por medio de qué? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que estas señales eran específicamente para la iglesia y el tiempo apostólico. Ahora, ¿puede Dios, hermano, en este tiempo hacer esas señales? Claro, hermano, que puede Dios. Dios es soberano. Dios ha prometido salud y bienestar para su pueblo. Dios ha prometido, hermano, salud para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Dios puede utilizarlo a usted para hacer una oración, hermano, y levantar un muerto. Pero eso no quiere decir, hermano, que esas señales lo van a seguir a usted donde quiera que usted vaya. Dios es soberano y obra conforme a las circunstancias. Pero hoy, hermano, no tenemos entre nosotros el don de sanidad, ni tenemos entre nosotros el don de lengua, ni tenemos entre nosotros una cantidad de los dones que están escritos en la palabra de Dios. Porque fueron dados, hermano, para una época y una iglesia determinada. Ahora, ¿puede Dios utilizarnos nosotros con el don de lengua? Hermano, Dios es soberano. Y crea usted o no crea que el don esté operativo o no, y Dios quiere transmitir su mensaje a una persona que no habla su lengua, Dios va a condicionar el mensajero para que el mensaje llegue a su destino. Entonces, hermano, hablamos de la soberanía de Dios, pero esos dones no están, hermano, operando hoy dentro de la iglesia. No es necesario. ¿Por qué era necesario, hermano, que estos dones se manifestaran? Porque eran dones confirmativos a la predicación del evangelio. El canon del evangelio, el canon de la palabra de Dios no había sido, hermano, concluido. Ni siquiera, hermano, la gran parte de los libros que nosotros tenemos en las escrituras habían sido escritas. Lo que equivale a decir, hermano, que el último libro de la palabra de Dios que tenemos, que es el libro de Apocalipsis, fue escrito en el año 90 al año 100 de nuestra era, de la era cristiana. Ahora, todas estas señales eran necesarias para la acentuación y la expansión del evangelio en su tiempo. Hoy, hermano, por hoy, las iglesias, los grandes movimientos capacitan a sus miembros. Aquellos que son misioneros, hermano, lo capacitan no solamente en el lenguaje, sino en la cultura de la civilización donde van a ser enviados a predicar la palabra de Dios. Y tenemos, hermano, el caso aquí de Bruce Olson y los mutilones en Colombia. Dios no le permitió a él el don de lengua para que se comunicara con estos indios, con estos aborígenes. Dios le permitió que aprendiera el idioma y luego transcribiera, hermano, o tradujera la palabra de Dios al lenguaje de los mutilones. Dios es soberano y obra como Él quiere. Ahora bien, esas señales, según Corintios, segunda de Corintios 12:2, según Hebreo 2, 3 y 4, son confirmación para el tiempo apostólico. Cuando usted ve, por ejemplo, que ya lo hemos leído en Hechos 8, capítulo del 14 al 17, que Juan y Pedro fueron, hermano, enviados por el concilio para certificar lo que estaba pasando allí. Y cuando ellos llegaron, Felipe había bautizado, hermano, a los creyentes, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo. El autor de los Hebreos habla del repartimiento, hermano. Ese repartimiento, lo que le está diciendo el autor de los Hebreos es que ese repartimiento del Espíritu Santo se tenía que dar en presencia de algún apóstol. Y los hechos nosotros los encontramos tanto en Hechos capítulo 8,
del verso 14 al verso 17, como en Hechos 10 del 44 al 48, como en Hechos 19 del 1 al 6, vemos a Juan y a Pedro en Samaria, vemos a Pedro en Cesarea, pero también vemos a Pablo en Corinto. Y en cada uno de ellos, hermano, hay un apóstol o varios apóstoles envueltos para que aquellos recibieran el don del Espíritu Santo. Ahora bien, hermano, en cuanto al repartimiento se refiere, yo quiero que a usted le quede claro. ¿Por qué hoy, hermano, nosotros no tenemos ese repartimiento por medio de una persona física? Porque no es necesario. Ya nosotros entendemos, hermano, por el conjunto de las Escrituras, que Dios nos ha sellado, nos ha ungido y nosotros tenemos la unción del Santo, con lo cual no es necesario una presencia apostólica para que nosotros recibamos el Espíritu Santo, para que nosotros recibamos una manifestación como que el Espíritu Santo está en nosotros. Yo quiero, hermano, que usted cree conciencia con respecto a esto para que usted no sea engañado por algunos palabreros o por algunas personas que dándose ciertos títulos como de profeta o dándose títulos de apóstoles, hermano, están hoy entre nosotros confundiendo la iglesia y proclamando un legado y apostolado que ellos no tienen o una posición que ellos no tienen. Ahora bien, hermano, estas evidencias sobrenaturales acompañaron la autoridad apostólica. Yo quiero que usted me señale actualmente a algún apóstol que esté resucitando los muertos. O yo quiero que usted me señale, hermano, algún profeta que le pueda hablar de acontecimientos futuros con respecto al cumplimiento de la palabra, que no sea con respecto al cumplimiento a la palabra de Dios, o que Dios le dé otra revelación distinta a la que está en su palabra. Esos ministerios, hermano, tuvieron su tiempo y esos ministerios tuvieron su época. Hoy por hoy nosotros ni tenemos apóstoles ni tenemos profetas porque no son necesarios en el cuerpo de Cristo. Fueron necesarios por lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Ellos fueron necesarios para establecer, hermano, o desarrollar el fundamento doctrinal por el cual hoy nosotros tenemos toda la libertad de poder saber sobre los misterios de la palabra de Dios. En Hechos 14, versos 3, 4 y 8, el apóstol, el Lucas nos hace la narratoria, hermano. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablaron con denuedo. Se está refiriendo a Pablo, hermano. Confiando en el Señor, el cual daba testimonio, y aquí está, hermano, el Señor daba testimonio de la palabra que ellos salía de la boca de ellos, porque era la misma palabra de Dios, y el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Hermanos, pero Dios puede hacer lo mismo. Hoy, sí, hermano, Dios puede hacer lo mismo, pero Dios no lo va a hacer. Esas señales y esos prodigios tuvieron una razón de ser. Vuelvo y le repito, no es que Dios no pueda sanar. Sí, hermano, Dios sana. Dios sana hoy y sanará siempre. Pero esas señales que se dieron al inicio de la iglesia primitiva, hermano, fueron y están circunscritas a un tiempo y a unas personas determinadas, porque fueron dadas para ellos y no para la iglesia que nosotros, en la iglesia que nosotros hoy estamos. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Santiago. Vaya conmigo al libro de Santiago, al capítulo 5 del libro de Santiago. Y veamos lo que dice Santiago, hermano.
Santiago dice, hermano, en el capítulo 5, verso 14 y verso 15, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él. Y no le voy a explicar el término ungir que aparece aquí, porque ese término ungir no es lo que la gente cree, no es lo que la gente piensa que es. Ese término ungir que aparece aquí no es la simple o la unción que se utilizaba en el primer testamento, que se derramaba el aceite sobre los reyes o sobre los sacerdotes. El profeta se encargaba de hacer esto para ungir, hermano, a los reyes y ungir también, hermano, a los profetas. Ese no es el ungimiento que habla aquí. Esta palabra que aparece aquí significa frotar. Eso es como cuando usted tiene algún desgarre muscular o usted tiene algún problema estomacal, hermano, que se le coge con aceite. Actualmente no se utiliza el aceite porque ya tenemos otros ungüentos como la crema que le permite, hermano, lo que hacen los fisioterapistas. Cuando usted tiene alguna lesión muscular, que le untan y se untan crema en la mano para que la mano se pueda deslizar con suavidad y ellos poder, hermano, mover el músculo y darle el movimiento al músculo que quieren. Esa es la expresión que aparece aquí. Este ungimiento que aparece aquí no es que te ponen el dedito con el aceite en la frente o te dejan caer una gotita de aceite, hermano. De hecho, dicho sea de paso, hermano, yo quiero que usted entienda que la unción con lo que se ungían los sacerdotes, hermano, o con lo que los sacerdotes ungían los reyes y a los profetas, o viceversa, era una unción específica que tiene, hermano, una connotación de muerte para aquellos que intentaban reproducirla. Y Dios dictó una sentencia de muerte sobre aquellos que intentaban reproducir ese aceite aromático con lo que se ungían a los reyes. Entonces aquí no puede haber una reproducción de ese aceite cuando es condenatoria. Y cuando el ministerio sacerdotal, hermano, cesó con el sacrificio de Cristo. Cuando cesó el sacrificio de Cristo, hermano, ya esa práctica para la iglesia no es necesaria, porque la iglesia no iba a ungir ni a reyes ni a profetas. Ahora el ungimiento que el Señor da a la iglesia es el ungimiento del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Ahora bien, si usted lo interpreta como que se unte aceite, aquí lo que se habla es de frotar aceite. Hay alguna dolencia en el cuerpo, hermano, unja ese cuerpo con aceite de mirra y con mirra, especia aromática, déle el masaje necesario. Oiga bien, déle el masaje necesario a ese cuerpo, pero no es el ungimiento lo que va a sanar a la persona. No es el ungimiento lo que va a sanar a la persona. Entonces Santiago concluye diciendo: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, hermano, frótelo en el nombre del Señor. Y la oración de fe, no dice sanará, salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Quiere decir que en todo este proceso hay una manifestación del nombre de Cristo y hay una manifestación de confesión para que el Señor pueda perdonar sus pecados. Entonces yo quiero que usted entienda, hermano, quiero que lo entienda y lo asimile de esta forma, porque nosotros hemos sido y nos han estado bombardeando constantemente con un sinnúmero de enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, o que sí tienen algo que ver con la palabra de Dios, pero han sido distorsionadas de tal forma que hoy nosotros hemos levantado argumentos cuando se habla en contra de lo que a nosotros nos han enseñado desde nuestra juventud o desde nuestra niñez. Le insto, hermano, a que usted pueda abrir su mente y permitirle al Espíritu Santo que lo lleve a la dimensión del conocimiento que Él quiere que usted tenga con respecto a su palabra.
Ahora bien, hermano, aquí aparecen tres palabras. Aparecen señales, aparecen prodigios y aparecen milagros. Muchas veces solemos confundir estas cosas. Y nosotros, hermano, tenemos que estar claros. La señal da a conocer el carácter o autoridad de alguna persona o alguna cosa o institución. Y yo puse un ejemplo, hermano, cuando usted ve a un policía con su real investidura, usted sabe que ese policía representa una autoridad o una institución. Lo mismo que cuando usted ve a un bombero, sabe que representa una institución y representa una autoridad dentro del margen de lo que ellos manejan, que tiene que ver con fuego y otro y rescate. Entonces usted sabe que ellos son autoridad. Esa vestimenta es una señal de su autoridad y de su conocimiento en el terreno en el que ellos ejercen. O como cuando usted ve a un médico, ¿qué representa el médico? ¿Qué representa la vestidura blanca del médico? Es un doctor. Nosotros entendemos que cuando lo vemos con una vestidura blanca es un médico, representa el estado de salud, de pureza. Y aunque el blanco en la Biblia se representa por la santidad, hermano, aquí representamos a una persona que está capacitada y apta para poder llevar al cuerpo a un estado de salud. Y nosotros lo identificamos con facilidad. Eso es una señal. Un prodigio, hermano, eso es una maravilla. Y un milagro tiene que ver, hermano, con el término dinamos o dinamita, explosión, poder, eficacia, fuerza, maravilla, capacidad, potencia, potestad. Entonces cuando usted ve a Jesús y cuando ve a los discípulos y apóstoles que dicen en el nombre de Jesús sal fuera, le está hablando, hermano, de un poder que está operando para hacer libre a esa persona que ha estado cautiva durante X determinado tiempo. Ahora, ¿existe alguna diferencia entre señal, prodigios y milagros? No, hermano. Son solos aspectos del mismo fenómeno. Una señal consiste en una marca. Un prodigio produce asombro. Y un milagro se relaciona con el poder divino que se manifiesta en una situación muy particular. Pero el objetivo de cada una de estas palabras es traer al oyente, enfocar al oyente sobre lo que se está hablando como confirmación de lo que lo que él se está hablando es palabra de Dios. Por eso cuando usted va al Evangelio de Marcos, usted va que dice, y estas señales seguían ¿a quién? A los apóstoles. Léalo en Marcos 16, 17, para que usted se dé cuenta. Las señales seguían a los apóstoles. ¿Por qué estas señales estaban determinadas a seguir a los apóstoles? Porque esta señal, hermano, era confirmatoria al mensaje que ellos estaban llevando. Los apóstoles no seguían las señales. Las señales seguían la predicación de los apóstoles, confirmando el nombre de Cristo, hermano. Ahora bien, ¿cuál es el estándar de Dios en su forma de obrar en las Sagradas Escrituras? Y usted va a decir, hermano, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Dios tiene un estándar, hermano, para obrar. En cada época, en cada situación, Dios tiene una forma de obrar y de tratar con el pueblo. Por eso dice el autor de Hebreo, Dios, hermano, en otro tiempo, ¿qué dice? Nos habló por medio, léalo en el libro de los Hebreos en el capítulo 1, hermano, nos habló por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que ahora Dios no va a hablar por medio de la revelación de Cristo, hermano. Y esa revelación de Cristo, hermano, tiene que ver totalmente con lo que las Escrituras dicen. Dios habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, a los padres por los profetas, pero hoy no habla a través de su Hijo. Ahora, no todos los profetas del Antiguo Testamento, hermano, o del Primer Testamento, hicieron milagros. No todos los profetas hicieron milagros. Yo quiero que usted entienda esto.
el estándar de Dios para cierto profeta en momentos determinados tenía que ver, hermano, con dos cosas. Tenía que ver con los milagros y tenía que ver con la confirmación de la palabra por medio de los milagros. Te dice, ¿y cómo es esto, hermano? Ahora yo se lo voy a explicar. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 5. Gloria sea el nombre del Señor. No, capítulo 6, verso 5. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 5 dice: y aconteció que mientras unos derribaban un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! Hermano, aquí hay una ocasión para un milagro. No era necesario porque estos hombres que estaban reunidos eran de los hijos de los profetas y estaban con Eliseo. No era necesario el milagro porque ellos conocían a Eliseo y conocían que Eliseo era el instrumento de Dios para Dios hablarle a la nación de Israel. Pero ahora se da el caso de que se cae un hacha que es prestada y este hijo de los profetas clama diciendo: ¡ay, ay! Hay que pagarla, o la devolvemos o la pagamos. Entonces el hombre de Dios, Eliseo, hermano, hace una oración o clama al Señor y el hacha, hermano, flota. Imagínese el hierro flotando en el agua. Y flota, hermano, el hierro. Toman el hacha, la encajan en el palo, siguen haciendo su actividad y luego devuelven el hacha. Ahora, ¿por qué Dios hace este milagro por medio de Eliseo, hermano? Aleluya. Para confirmar, hermano, la fe de aquellos que estaban juntamente con él. Y para darnos a entender a nosotros el día de hoy que Eliseo, hermano, era un profeta que Dios lo utilizaba y que su palabra, la palabra que Dios daba a través de él, Dios no la iba a dejar caer a tierra. Ahora, el cumplimiento de su palabra. Las palabras de los profetas, hermano, en el primer escrito, en el caso de Isaías, en el caso de Jeremías, en el caso de Ezequiel, hermano, y en el caso de muchos otros de los profetas, usted no ve milagro, hermano, ocurriendo por medio de Ezequiel, ni por medio de Jeremías, ni por medio de Daniel, ni por medio de Isaías, hermano. Usted no ve milagro. Sin embargo, la palabra que Dios habló por medio de ellos tuvo su cumplimiento tanto en su tiempo como también en el tiempo de nuestra era. Y quizás para ellos, hermano, no tuvo un efecto de forma inmediata, pero nosotros la hemos visto al transcurrir el tiempo. Y ese era el estándar de Dios, hermano, de obrar de una forma con los profetas del primer testamento. Ahora, cuando usted va a Primera de Reyes, en el capítulo 17, verso 1, usted ve a Elías diciéndole acá: oye, no va a llover si no es por mi palabra. ¿Habló Elías esta palabra o habló Dios estas palabras a través de Elías? De tal forma, hermano, que la palabra de Elías no cayó al suelo, sino que Dios preservó, hermano, la palabra de Elías y no llovió en Israel por 3 años y medio. Luego, hermano, cuando usted va al capítulo 17, verso 4, el capítulo 17, 18, del 1 al 4, al verso 4, verso 41, usted se da cuenta que cuando Elías le dice acá: corre porque una gran nube viene, el agua cayó porque la palabra de Dios vino al profeta Elías y Elías, hermano, pronunció esa palabra y el agua cayó. Cuando usted va al libro de Santiago, Santiago lo que le dice, hermano, y le habla en el capítulo 5, versos 17 y 18,
le habla, hermano, de esa gran señal de Elías. Y Elías oró y el cielo dio su lluvia. Entonces, el estándar de Dios para los profetas, no para todos. En una, hermano, los milagros. En el caso de Eliseo, hermano, quiero traer una aclaración. Porque usted oye la gente hablando de una doble porción. Oiga bien, en el caso de Eliseo, la doble porción a la que Eliseo se refiere, no es, hermano, no se trata de que iba a tener un espíritu mayor que el de Elías. No se trata de esto. La doble porción de Eliseo consiste en que Eliseo iba a ser el doble de los milagros que Elías hizo. Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14. El último milagro de Eliseo que Dios hizo a través de Eliseo, hermano, lo hizo cuando resucitó a aquel muerto que le tiraron encima. Y ese concluyó con el milagro número 14. A eso se refiere, hermano, cuando habla de la doble porción del Espíritu. De tal forma que usted escucha hoy a las personas orando y diciéndole a Dios, dame una doble porción de tu Espíritu. Tal cosa, hermano, no existe al tiempo de hoy. Al tiempo de hoy, tal cosa no existe. No ore por esto. Porque esa doble porción, hermano, tiene un cumplimiento en la vida de Eliseo en base a la oración que Eliseo hizo por la necesidad que Eliseo sentía, hermano, de verse respaldado por Dios. Si el pueblo de Israel te escuchó a ti, tú eres el gran profeta Elías, ahora yo quiero que Dios me dé una doble porción de tu espíritu, una doble porción de lo que tú hiciste, que Dios lo haga en mí, como confirmación a lo que tú me estás prometiendo, al compromiso que yo voy a adquirir con el Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Dios por medio de Elías? Si me viere, cuando yo fuere tomado de ti, entonces se va a cumplir tu petición. Esa fue la respuesta de Dios, hermano, a la oración de Eliseo, a la petición de Eliseo. Entonces no ore porque Dios le dé una doble porción, hermano. Usted tiene más de una doble porción en el nombre de Cristo, hermano. Donde usted encuentre un enfermo, hermano. Oiga bien, cuando usted encuentre un enfermo y usted sienta orar por ese enfermo, ore. Porque usted no conoce los designios de Dios y Dios puede utilizarlo para sanar a ese enfermo, para restaurar la vida de ese enfermo. Pero no pienses, oiga, no piense que usted va a hacer las mismas señales y prodigios y milagros que se hicieron en el tiempo apostólico. De ende, la única diferencia que hay entre la iglesia apostólica y la iglesia nuestra hoy es que hoy nosotros no tenemos en este país persecución. Y la iglesia, hermano, actuó y operó bajo una presión de persecución. Lo único que nosotros no tenemos para demostrar nuestra valía de que somos verdaderos creyentes, de que somos verdaderos seguidores de Cristo y que estamos dispuestos a sellar el testimonio de Cristo con nuestra propia sangre, es la persecución. Es la única diferencia que tiene la iglesia. Porque el mismo espíritu que invirtió aquello es el mismo espíritu que nos invirtió a nosotros. Pero hoy, a diferencia de ello, hermano, nosotros tenemos el compendio completo de las Escrituras. Tenemos la revelación completa de las Escrituras. Y podemos echar mano y podemos decir que en muchos de los temas tenemos más dominio, inclusive que algunos apóstoles, hermano. Porque Pedro dice de Pablo, el hermano Pablo habla, hermano, cosas que son dificilísimas de entender, que algunos indoctos inclusive tuercen. Quiere decir que para Pedro, Pablo hablaba cosas que eran difíciles de entender. Pero cuando usted coge, hermano, tanto los escritos de Pedro, de Pablo, de Lucas, de Juan, y coge todo el compendio de la palabra de Dios, hay parte de esas cosas difíciles que Pablo hablaba, hermano, que eran difíciles de entender, que usted la entiende con facilidad. No sé si usted puede entender lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene, hermano, la misma posición en Cristo que tuvieron ellos en cuanto a la inversión del Espíritu Santo. Cuando usted llega a 1 Corintios, capítulo 12,
y vemos esos dones milagrosos, entonces usted sabe que esos son los dones de lo que hablan como señal, prodigios y milagros, que le pertenecen a los apóstoles, con el propósito, le fueron dados a los apóstoles con el propósito de confirmar la palabra de Dios y de establecer la veracidad en la mente de las personas que no conocían a Dios, hermano, como un estándar para actuar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Yo le estoy diciendo, y además le pregunto, si fuera de Felipe y fuera de Bernabé andando con Pablo, usted encuentra, hermano, algún miembro del cuerpo de Cristo. Oiga bien lo que le estoy preguntando. Si fuera de Pablo y de Bernabé, y en este caso hasta de Silas, si usted encuentra algún miembro del cuerpo de Cristo orando por los enfermos y los enfermos sanándose, que no sean los apóstoles. Ah, claro, usted me va a citar y me puede decir, hoy los 70. Hermano, los 70 fueron enviados, hermano. Y también las señales seguían a esos 70. Oiga bien. Pero aquí hay una confirmación para los apóstoles. Puede decir, hermano, ¿y cómo es esto? Porque la historia de los 70 no se registra en el libro de los Hechos, hermano. Solo se menciona a los 70 como enviados por Cristo. Después usted no encuentra más información sobre esos 70. Ahora, lo bien es cierto que estas señales que aparecen y estos dones de sanidad que aparecen en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios son los prodigios, señales y milagros que fueron dados a los apóstoles. Amén. No hay ningún miembro del cuerpo de Cristo fuera del cuerpo apostólico, hermano, que hiciera estas señales, con excepción de Felipe, que ya he contado dentro de los evangelistas del primer siglo de la iglesia. Y de Bernabé, hermano, que anda con el apóstol Pablo. No hay más evidencia de otros miembros de la iglesia. Veamos algunos ejemplos de esos estándares. Ya le mencioné, hermano, los profetas del primer testamento. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver otro estándar. En Juan, capítulo 3, verso 2. Usted sabe por qué los judíos no apedrearon a Cristo en varias ocasiones. Usted sabe por qué los judíos no mataron a Cristo antes del cumplimiento de su tiempo. Por lo que dice aquí. Y usted sabe por qué ellos lo identificaron que este era el Mesías. Aunque muchos hicieron oídos sordos. Como hoy hacen mucho oídos sordos a la predicación del evangelio. Hace tiempo que Jesucristo está viniendo y no viene. ¡Ah! Eso es plume burro. Pero Cristo va a venir, hermano. Espere lo que Cristo va a venir. Y cuando Él venga, se llevará a su iglesia. Y ay del que no esté presto y listo para irse con Él. Dios, hermano, tiene su tiempo y tiene su pauta para obrar en el tiempo. Quiera el hombre creer o no quiera el hombre creer. Manténgase usted en la posición que usted tiene hoy como creyente. Ahora mire por qué este hombre identificó a Cristo. ¿Está conmigo? Este vino a Jesús de noche. ¿Quién vino a Jesús de noche? Nicodemo. Y le dijo, Rabí, sabemos, aquí está hablando en plural, él no dice sé, él dice sabemos. Quiere decir que con Nicodemo habían otros que habían creído o habían estado analizando las señales que Cristo estaba haciendo. Y Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque él sabe que él ha venido de Dios como maestro. El último párrafo de este verso le dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Ese es el estándar, hermano, de la iglesia primitiva.
esas señales, esos prodigios y esos milagros era el estándar que Dios le dio a la iglesia primitiva, a los apóstoles concretamente, para certificar la veracidad de lo que ellos estaban hablando. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que está diciendo es que los milagros eran una señal de que Dios estaba con él. Por eso, hermano, pese a que mataron a Jacobo, pese a que a Herodes mató a Jacobo, los del Sanedrín no se atrevieron a crucificar a Pedro y a Juan, hermano. Porque ellos sabían que las señales que ellos estaban haciendo no podían hacerla como hombre natural si Dios no estaba con ellos. Y lo que Dios estaba haciendo era confirmando la palabra de ellos. Gloria al Señor. Y lo mismo es para los apóstoles. Ellos no tenían otro estándar. Ellos tenían este mismo estándar. No había palabra de Dios escrita. No estaba todavía escrito el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como le llamamos. Entonces, las señales se convirtieron en una confirmación de la proclamación de la palabra de Dios. Esas señales tenían que establecer y certificar la verdad que ellos estaban hablando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En la primera iglesia, hermano, este era un componente necesario de la predicación y enseñanza de los apóstoles y los primeros profetas. ¿Qué pasó entonces, hermano, cuando yo hablo de los profetas? Tales profetas no existieron de forma particular a la cobertura apostólica. Esos profetas que la Biblia nos hablan, hermano, tuvieron bajo la cobertura y recibieron la confirmación bajo la cobertura apostólica. Estos dones, hermanos, milagrosos, fueron parte de la credencial de los apóstoles como agente con autoridad por parte de Dios al establecer la iglesia, su función, de manera que lo confirmó de esta manera distintiva por medio de estas señales. El Señor, hermano, estableció su iglesia, pero era necesario que la iglesia se extendiera y que la iglesia en su tiempo, hermano, fuera proclamada por medio de estas señales, prodigios y milagros. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, ni Jesús ni los apóstoles realizaron milagros para saciar la curiosidad del público. Hoy, hermano, usted tiene cantidad de charlatanes. Oiga, empezando desde Benny Hill, Cas Luna y un sinnúmero de charlatanes que han proclamado o han tratado de empañar la verdad del evangelio, convirtiendo el evangelio en un circo. Y usted encuentra, hermano, a hombres, en el caso de Cas Luna, que pone un saco y le dice a otro grupo de charlatanes, mentirosos, que ellos no son capaces de pasar por encima o pasar para este lado del saco. Y usted lo ve y que no pueden y se caen, hermano. Ni los discípulos, ni Cristo, ni los apóstoles hicieron milagros para satisfacer la necesidad de la gente. Todos los milagros, hermano, que aparecen en la Biblia y todos los milagros que Cristo hizo, lo hizo, hermano, por dos razones. La primera razón es fortalecer la fe y la segunda razón es crear fe. Y usted encuentra a todos estos charlatanes siendo utilizados por su carne y por Satanás para desvirtuar la verdad del evangelio. Más bien, Cristo, hermano, realizó los milagros, número uno, como la respuesta a la fe, y número dos, para incrementar la fe de aquellos que podían escuchar. ¿Es cierto lo que yo estoy diciendo, hermano? Ahora, usted va conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 9, verso 27 y verso 30. Vaya conmigo al libro de Mateo y vamos a verificar si es verdad lo que yo le estoy diciendo.
si fue hecho, hermano, los milagros que Cristo hizo, no lo hizo con esos dos objetivos. Mateo 9, 27 al 30. Dice, hermano, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, oh hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Oiga la pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó y le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Primero le pregunta si pueden creer que él puede hacer, y ahora le dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Quiere decir que Jesús está fortaleciendo la fe de aquellos que le están pidiendo que hiciese un milagro. Cuando usted va al libro de Juan, vaya conmigo al libro de Juan. En el capítulo 2 del libro de Juan, en el verso 11 dice, Este principio de señal hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quiere decir, hermano, que los milagros que Jesús hizo, lo hizo con la finalidad de crear fe y de fortalecer la fe. No lo hizo como un mero espectáculo para satisfacer la curiosidad de aquellos que estaban en su presencia. Los milagros tienen un objetivo, hermano. En el caso del cristianismo, tienen el objetivo de crear fe y de salvar al oyente. Esa es la razón de los milagros. Ahora, por otro lado, en ningún lugar de las epístolas del apóstol Pablo jamás se escribe, hermano, el propósito de inducir a la gente para que crea a los milagros. Usted no escucha, hermano, en ninguna de las epístolas Pablo insistiéndole a usted para que usted crea en los milagros. Los milagros existen. Dios está dispuesto a hacer milagros, pero el objetivo, hermano, no son los milagros en sí. El mayor milagro que Dios puede hacer por un pecador es salvar su alma. No hay mayor milagro en la tierra que Dios pueda hacer que no sea salvar el alma de un pecador y hacerlo hijo del reino. No existe. Ahora, usted encuentra cantidad de gente detrás de los milagros y corriendo por los milagros. Pero los milagros no son garantía tampoco de que usted se vaya a salvar. Porque muchos de los que fueron sanados por Jesús, y en este caso usted tiene en los 10 que fueron sanos, y de los 10 vino uno que no era ni siquiera judío, era la mitad judío, era el samaritano, que volvió a dar la gracia, y los otros 9 ni se saben de ellos. La mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. El hombre paralítico, santo, tu fe, levántate, toma tu lecho y vete, tus pecados te son perdonados. A la mujer adúltera, vete y no peques más. Entonces los milagros, hermano, son hechos con la finalidad de crear fe y con la finalidad de fortalecer la fe. Pero los milagros de por sí no salvan a nadie. Para él, cuando usted va a la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 10, verso 17, usted encuentra que Pablo dice, hermano, para él la fe viene por el oír el mensaje, por medio de la predicación del evangelio de Jesucristo. La fe, hermano, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la voluntad de Dios, hermano, es que nosotros conozcamos en los tiempos y podamos, hermano, situarnos en el tiempo y saber distinguir, hermano, las mismas dispensaciones en las que Dios trata con su iglesia y cosas, hermano, que se escribieron y se hicieron en la iglesia del siglo I no son parte hoy de la iglesia actual. No quiere decir, hermano, que Dios no pueda obrar de forma soberana. Y yo creo, hermano, en la oración de la iglesia por la sanidad. Yo creo fielmente que Dios puede sanarlo. Yo creo que Dios puede libertarlo. Pero creo fielmente, hermano,
Esto lo creo fielmente. Pero también entiendo, hermano, que esas señales, prodigios y milagros de los que la Biblia habla, hermano, se circunscribieron exclusivamente a la iglesia del primer siglo. Ahora, hermano, escuche esto que le voy a decir. Hay sitios recónditos donde la santería y la brujería y la hechicería y 50,000 cosas que Satanás como parte de su reino manifiesta. Y es posible que Dios obre grande milagro en medio de esta gente como comprobación de su gran poder. Pero eso está en la soberanía de Dios. Eso no es algo que yo pueda mover, o eso no es algo que usted pueda decir que descienda, hermano. Eso es parte de la soberanía de Dios. Para el próximo domingo, hermano, vamos a estar viendo 3 razones de por qué el evangelio no se expandió de una vez, sino después de la persecución. También, hermano, el próximo domingo le voy a hablar con respecto a lo que tiene que ver con el apostolado. Así que, mis hermanos, pónganse de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Dios eterno, Dios de misericordia, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú bendiga a los oyentes que nos están escuchando y nos están viendo. Que estas palabras, Señor, caigan en sus corazones. Ellos puedan entender la razón de ser de todas las cosas que tú haces. Bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Les recordamos a los que nos siguen por este medio social que nuestro canal de YouTube está abierto y tanto las predicaciones como estudio bíblico están allí. Nos puedes encontrar por Iglesia Cristiana Los de Berea, y cuando no se encuentre puedes escuchar las predicaciones y estudios y puedes suscribirte dándole que sí a la campanilla para que las predicaciones y enseñanzas te lleguen de forma de notificación. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesucristo.